Buenos días, queridos auditores de todas partes de la internet que me están escuchando en esta hora. Soy Sebastián Cruces y estoy muy contento de poder iniciar este año 2021 haciendo los mensajes cristianos a los cuales necesitamos todos nosotros. El día de hoy quiero hablar de un tema que es muy recurrente, por decirlo de una manera, que es saber qué es lo que realmente más importa, qué es lo principal que un cristiano debe hacer. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el corazón de ser cristiano? Muchas personas en el mundo profesan el cristianismo y también muchas personas han dejado de creer en el cristianismo justamente porque sienten que el cristianismo no responde las grandes inquietudes que la humanidad o que la gente del mundo entero tiene, las grandes preguntas que se hacen. Y bueno, para poder entender de qué manera un cristiano se vuelve consecuente, de qué manera debiera ser la forma correcta de practicar el cristianismo, es que estamos aquí estudiando la palabra. Y bueno, voy a leerles algo que aparece aquí en Mateo 22, ¿ya? Dice lo siguiente, esto es una pregunta que alguien le hizo a Jesús, le dijeron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas dependen de eso. Es decir, toda la enseñanza del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, depende del cumplimiento de estos dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, estoy resumiendo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no es menos importante que el primero, puesto que el primero no se cumple si no se cumple el segundo. En Juan dice, en la epístola primera de Juan, dice que si yo digo amar a Dios, si yo es mi predicación o mi afirmación que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, entonces soy un mentiroso. Por lo tanto, sin el cumplimiento del segundo mandamiento, el primero no existe. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Es fácil amar a Dios? Posiblemente sí, porque Dios, y lo dice en la propia carta de Juan, a Dios no lo vemos. Y Dios es grande, es poderoso, es creador, es bueno. Por lo tanto, amar esa noción que tenemos, o el conocimiento que tengamos de Dios es relativamente simple. Lo difícil es amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? La palabra prójimo se puede entender como el próximo. Las personas que tenemos cerca. Ahí sí es difícil. Ahí sí cuesta. Pero ahí justamente donde se ve si nuestro cristianismo existe o solamente es hipocresía. Un cristianismo que no tiene amor por el prójimo, aunque diga buscar la santidad, aunque tenga una doctrina impecable, aunque tenga gran conocimiento, aunque tenga muchas palabras, aunque suene muy bonito, no sirve para nada. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena. O si entregase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, etcétera, estoy parafraseando, de nada me sirve. Si no tengo amor, ¿para con quién? Para con el prójimo. Ahora hablemos un poco de esto de amar al prójimo, ya que nos damos cuenta que amar al prójimo es central, es donde estriba el cumplimiento del primer mandamiento. No puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Entonces, entendamos lo que es el amor al prójimo. Muchas personas a veces se lo cuestionan. Bueno, y amar al prójimo significa entonces que yo debo ser capaz de ir
y amar y querer sinceramente a personas que me hacen daño, a personas que son malas, a personas que son criminales, que son genocidas, que son los seres humanos más impresentables. ¿Debo yo quererlos, amarlos? Es una pregunta que vale la pena hacerse, porque en realidad, si uno es un cristiano, este mandamiento está. Esta es una lección de Jesús, es una orden de Jesús. Tengo que amar al prójimo. Bueno, para poder responder a esto vamos a ver un poco lo que es la regla de oro bíblica. En la filosofía también existe la regla de oro, y que es hacer con los demás como quisieran con nosotros mismos, o bien, en un sentido negativo, también llamado regla de plata, el no hacerle a otro lo que no quiere uno que le hagan a uno. ¿Ya? Pero la Biblia habla de la regla de oro. Y esto está aquí, en el mismo Evangelio de Mateo. Lo vamos a leer. ¿Ya? Esto está en el 7:12, en el capítulo 7, en el versículo 12, dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Ok, al decir que esto es la ley y los profetas, está conectando automáticamente esta regla con el amor al prójimo. Si yo tuviera que explicar qué significa entonces amar al prójimo, es hacer con el prójimo tal y como yo quisiera que hicieran conmigo. Y esto es lo que me abre el entendimiento acerca de qué es lo que significa entonces ser un buen cristiano, o ser un cristiano al menos consecuente. Ser un cristiano que no sea un hipócrita, ser un cristiano que haga las cosas como se deben. Debo tratar a los demás como quisiera que me trataran a mí. Lo primero ante esto es que esto requiere es una enseñanza muy profunda, que parece sencilla pero sumamente profunda. Si ustedes se dan cuenta, lo primero es que entonces yo debo ser capaz de amarme a mí mismo también. Puesto que si yo no me amo a mí mismo como persona, si yo no me respeto a mí mismo, si yo no me quiero un poquito, entonces ¿qué cariño voy a tener por los demás? Puesto que debo amar a los demás como a mí mismo. Por lo tanto, yo debo empezar por pedirle a Dios que me ayude a mí a perdonarme a mí mismo y a empezar a tener amor por mi propia persona. Sé que esto puede sonar egoísta, a algunas personas les puede parecer mal o chocante, pero entiéndalo, es totalmente lógico. Si el mandamiento es que yo ame a mi prójimo como a mí mismo, por lo tanto, primero yo debiera tener amor hacia mi persona, para poder entonces amar al prójimo de una forma correcta. Muchas veces se ha acusado al cristianismo de decir que es una religión que produce que el ser humano se postergue sus deseos, postergue su vida por una supuesta búsqueda del bien de los demás, y que eso incluso ha causado daño. Claro que causa daño. Si yo me empiezo a postergar a mí mismo y yo empiezo a menospreciarme como persona por el beneficio de los demás, no estoy cumpliendo la regla de amar al prójimo como a mí mismo. Para amar al prójimo como a mí mismo, debo tener algo de amor hacia mi persona. Y esto no es egoísmo, es el principio de la generosidad, es el principio de la misericordia hacia los demás, es el principio del cariño. ¿Ya? Luego tenemos lo siguiente. Ya tenemos claro una cosa importante: debo tener amor a mi persona, obviamente. Para tener amor a mi persona debo estar en paz conmigo mismo, y eso es algo que proviene de Dios. Luego tenemos que el amor al prójimo se traduce no tanto en una cosa de sentimientos, sino que más bien se traduce en acciones. Acá dicen que debo tratar a los demás como quisiera que me trataran a mí. Eso es acción. No es solamente cariño de afecto. De hecho, si pensamos bien, es imposible tener afecto
por todas las personas, incluso las personas que no conocemos. Pero sí sabemos nosotros que una persona, cualquiera, incluso una persona que no nos gusta su manera de ser, si está pasando por alguna dificultad, un apremio, nosotros le ayudamos. Nosotros le tendemos una mano solidaria. Eso es amor al prójimo. El amor al prójimo lo practican todas las personas que son altruistas, que trabajan muchas veces, es como el bombero, como el policía, como la persona que sirve a la sociedad en cualquier nivel, o simplemente como cualquier trabajador, que más allá de hacer un trabajo para ganar su sueldo, piensa que su trabajo va en beneficio de otras personas y actúa en esa consecuencia. Eso es amor al prójimo también. Es otra forma de expresarlo. El amor del prójimo se expresa en obras, no en buenas palabras, no en abrazos ni en miradas bonitas. El amor del prójimo se expresa también en obras. Santiago lo dice, la fe sin obras está muerta. El amor al prójimo requiere obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Con el amor al prójimo yo muestro que amo a Dios. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos un cristianismo que sí, hay que admitirlo, en muchos sentidos está pasando por una época de dificultades, de crisis de fe, en muchas áreas. Pero también tenemos un cristianismo que está buscando su verdadera esencia. Tenemos un cristianismo que quiere llegar al cumplimiento real de lo que Cristo quiere. El Señor Jesús dijo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad porque el ejercicio físico de poco aprovecha. No quiere decir que no hagamos ejercicio físico, pero más importante que el ejercicio físico es ejercitarse en la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es la práctica del cristianismo, y la práctica del cristianismo es el amor al prójimo. Por lo tanto, sin amor al prójimo no hay cristianismo. Por eso es que es importante este asunto. No se trata de andar apuntando a los demás con el dedo, eso no es cristianismo. No se trata de ser un ser súper espiritual, no se trata de ser un teólogo lleno de conocimientos, ni un comelibro, ni siquiera se trata de ser alguien que anda por ahí tal vez ayudando a las personas, pero por llenar una vanidad interior. De lo que se trata es tan simple como cumplir esa regla de oro. Y al cumplir con esa regla de oro yo debo saber que es el primer paso para entonces decir que amo a Dios y ser consecuente. Este es el simple mensaje que quiero dar hoy día. Buscar al Señor a través del amor al prójimo. Recordarles que ese amor al prójimo no nace de nosotros. El amor al prójimo viene de Dios. Para que estemos limpios, necesitamos que nos lave algo. Y eso que nos lava es la sangre de Cristo. Y eso que nos llena de amor es el amor de Dios, no es el amor propio. El amor de Dios nos hace amarnos a nosotros mismos. El amor de Dios hace que amemos al prójimo. El amor de Dios es el que transforma la vida de las personas. Y no hay otra cosa en este momento que necesite más el mundo que el amor de Dios, en toda su expresión. Es mi oración que este mensaje le sea a usted de utilidad. Es necesario que la iglesia esté unida. No queremos más divisiones en la iglesia, no nos sirven más divisiones. Necesitamos unidad. Y la unidad debe ser siempre en amor. El amor al prójimo también implica la corrección. No es solamente, si yo estoy equivocado, yo espero que alguien me corrija. Por lo tanto, no le quepa duda que si otra persona está equivocada, mi deber como cristiano va a ser también el corregirla. Siempre no debemos preguntarnos tanto qué es lo que Jesús haría en mi lugar, sino que debemos preguntarnos qué es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros si estuviéramos en el lugar de otra persona que está pasando por alguna situación. Bueno, con eso quiero dejarlos y darles las gracias por su atención en estos momentos. Que el Señor les bendiga. Es mi oración que el Señor
les dé una linda jornada y un éxito en todo lo que estén haciendo en estos momentos. Soy Sebastián Cruces y me despido de ustedes hasta el próximo mensaje. Que tengan buen día. Adiós.